Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer enorme, como siempre, poder encontrarnos en este ciclo, en STP, en Salud en Todas las Políticas. Seguimos entendiendo, seguimos aprendiendo, seguimos pensando juntos y los invitamos a seguir haciéndolo durante todo el año. Cuando pensamos en el concepto de salud en todas las políticas, que cada vez nos convencemos más de lo abarcativo que es y de lo importante que es y de cuánto resume, pensamos en uno de los puntos fundamentales, casi iniciales podríamos decir, de un sistema de salud apropiado, y que es la atención primaria de la salud, ¿sí? Un concepto que también ya tiene muchas décadas, que también la Organización Mundial de la Salud promueve, pero que todavía tiene asignaturas pendientes, no solo en nuestro país, sino en distintas partes del mundo. Es como la primera parte, es cuando llevas de la mano a una persona, a un paciente, a su propio sistema de salud y a todo lo que eso implica, ¿no? Un aprendizaje para poder vincularnos bien como pacientes, con nuestros derechos, con nuestras responsabilidades y con nuestro compromiso social. De eso vamos a hablar hoy en STP, esta atención primaria de la salud. Vamos con algunos datos de la Organización Mundial de la Salud que siempre son muy interesantes tener en cuenta. El primero dice que alrededor de 100 millones de personas caen en la pobreza por año por pagar la atención sanitaria, ¿sí? Naturalmente, hay datos que indican que hay gente que directamente no puede ni acceder, ¿no?, a este tipo de atención ni a ninguna otra. Otro de los puntos para tener en cuenta. Dice que la inversión en prevención y en promoción podría reducir en un 70% la morbilidad en el mundo. Cuando hablamos de esto hablamos de personas enfermas, ¿no?, que se enferman. Y en tercer aspecto, destacamos este dato que se estima que entre el 20 y el 40% de los recursos en salud son utilizados de manera ineficiente. Es decir, bueno, en distintos aspectos se desperdician, por decirlo de alguna manera. Vamos a saludar a quien ya es un amigo, ¿no?, de Salud en Todas las Políticas, uno de los hombres que nos gusta consultar especialmente, el doctor Luis Castiglioni, director de OSDOP, de la obra social de los docentes privados. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda? Muy bien. Estábamos empezando a pensar juntos, ¿no? Me gustó la figura de sentir que en la atención primaria de la salud es como darle la mano al paciente desde chiquitito. Y acompañarlo. Exacto. Es como pedirle a alguien que entre a un edificio por la puerta o por la ventana. Por la puerta y además indicarle, las escaleras están para allá, Todo si señalizado. prefiere subir, los elevadores están por allá, en el fondo están las cocheras, no sé, ¿no? Y además le conviene porque la persona cuando llega dice, yo tengo que ir a tal lado, tengo que solucionar tal cosa, entonces quien lo recibe le dice, es por acá. Bien. Y lo acompaña. Bien. Eso sería algo así como una manera tierna de graficar la atención primaria de la salud. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué nos pasa? No solamente en Argentina, digo a nivel mundial. Hay un litigio entre la atención primaria de la salud y el mercado de la salud. Un litigio fuerte. La atención primaria de la salud es una fuente de construcción permanente de salud, además entre pares, donde médico y paciente, profesional y paciente se encuentran para construir en conjunto. Bien. En la atención primaria lo que se da es que ese interlocutor va a estar mucho tiempo conmigo, me va a acompañar siempre. Mi médico de cabecera, mi médico de familia, mi médico referente, como le llamamos nosotros, está disponible conmigo para que deslindar, desanudar cada problema que se presenta y ayudarnos a encontrar el camino y que no perdamos tiempo recorriendo caminos inútiles. Claro. Se gana tiempo, se gana dinero, se gana salud. Todo Doctor, positivo. Pensaba, sin dudas, claro, el balance es positivo. Pensaba cuando hizo la mención del médico de familia, médico de cabecera, un médico referente, dijo. Médico referente le llama el PMO. Bien. Antes, yo me acuerdo antes, muchos años atrás, los abuelos tenían el médico de la familia, ¿no? Había un médico que hasta, bueno, en otros tiempos y en otras condiciones venía a casa y en realidad atendía a todos y si había que, bueno, hacer alguna derivación. ¿Qué pasó en el medio que perdimos? No digo que tenga que venir el médico a casa, comprendiendo, ¿no?, los cambios que corren, pero no sé si todas las familias tenemos un médico de referencia. No. Me parece que no. No, por eso estamos perdidos. ¿Y qué fue lo que pasó que hizo que se perdiera eso? Yo creo que es una mezcla de ausencias y presencias. Ausencia de la figura, porque dejamos de formar médicos de este tipo. Claro, porque es una especialidad también, es una especialidad, y aparte es un concepto de hilación en la carrera médica, entender el dónde y por dónde. Claro. Entender eso de que tal cual como vivimos, enfermamos. Entonces,
¿quién me puede ayudar a entender cómo vivir mejor? El que está cerca. Y vos decías lo de conocer el domicilio. Sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, pero en mi experiencia asistencial, Sí. yo conocí la casa de mis pacientes y ello me ayudó a entenderlos. Claro, en eso pensaba. Como se tiene que dar, se tiene que establecer una relación de cercanía, de cierta cotidianeidad o de conocimiento, no cotidianidad por todos los días, pero sí de continuidad de conocimiento. Sí, sin dudas, el ámbito de la casa sería como mostrar el alma, ¿no?, de las personas, Terminar de entenderlos. sin dudas. Pero bueno, aún pensando en la posibilidad de que haya un médico que conozca la historia de esta familia, en cuestiones médicas, en cuestiones de salud, en cuestiones emocionales, ¿no? No, no, todo, por eso es todo. Digo, ¿hay que volver a eso? ¿Podemos pensar sistemas que vuelvan a empezar por ahí? Digamos que es absolutamente imprescindible, si queremos más salud para todos, que haya una atención primaria que oriente a las personas no solo a recuperar, sino a cuidar su salud. Y es esta figura a la que tenemos que volver a poner en el tablero. Esta figura no produce demasiado para la industria del mercado médico, porque nos conoce, porque nos guía, porque no nos hace recorrer caminos inútiles, porque sabe nuestra historia, porque no le tenemos que contar cada vez que vamos todo de nuevo otra vez como si fuera la primera vez. El que nos va a poder decir cuándo necesitamos los dos, el paciente y el médico, la opinión de otro. Porque no significa solo esto, significa no andar a ciegas y significa ir a buscar a los lugares correctos las respuestas necesarias. De esto se trata la atención primaria de la salud, de estar cerca, de estar atento, de escuchar y de hacer sentir escuchado al otro. Con esos pequeños milagros se construye salud de verdad. Doctor, ¿puede ser que en el sistema público, me refiero al que depende de los hospitales, de los centros de salud barriales, por ahí sí exista una cercanía más marcada entre los profesionales que trabajan de pronto en los centros de salud, por ahí en los barrios más carenciados, que tienen menos posibilidad de acceso y de recursos económicos también? ¿Ahí puede que se dé un poco más esto? Ahí se da un poco más. Tenemos otros problemas para concretarlo, pero ahí la base estaría puesta porque existe la cercanía. Claro. Y porque además el hospital tiene que salir del hospital. Y esto es estar cerca de las personas. Y en estos lugares, cuando se puede armar, la cosa funciona y funciona muy bien. Y la dificultad es sostenerlo. Tenemos dos dificultades. Sostener los esquemas en el tiempo, ¿sí? La primera gran dificultad. Y la impregnación cultural de que la solución está en otro lado. En nuestra cabeza hay como circuitos neuronales conjugados que nos llenan de algunas ideas. Por ejemplo, necesito una resonancia. Los resonadores no hablan ni escuchan. Aparte, hacen lo que les pedimos, y si lo que pedimos no sirve para nada, nos darán un resultado que no sirve para nada. Entonces, alguien tiene que conducirnos. La atención primaria de la salud se trata de eso, de conducir a las personas hacia el puerto de su salud. Bien, y como pacientes, y tomando conciencia de esto, doctor, ¿podemos de alguna manera, a lo mejor empezando por nuestra familia, empezar a buscar, a reordenar esto? Decir, bueno, a ver, está bien, tenemos el médico, tenemos el, no sé, el ginecólogo en el caso de las mujeres, el neumonólogo que atiende a los chicos, en fin, todos los médicos que tenemos de especialidad. Podemos decir, vamos a buscar primero un clínico donde podamos referenciarnos y de ahí partir. Esto daría un resultado diferente desde un lugar diferente de partida. Las madres con los hijos chicos esto lo entienden, quieren ver siempre al mismo pediatra. Ah, sin dudas. Sí, estaba pensando en eso. Ahí sí hay una concurrencia permanente. Y aun cuando uno va a una guardia por una cuestión excepcional, igual después, consulta con su pediatra. Después le cuenta. Sí. Después le cuenta. Y de la mano de él van criando el chico. Después nos perdemos. Pero sí, como con las vacunas, igual. Como con las vacunas. De chicos somos impecables y las adultos. Mamás tienen clara la atención primaria de la salud. O sea que deberíamos hacer lo mismo que con los pediatras, hacerlo con un médico referente de la familia. Exacto. Cada familia debería tener que saber quién es su lugar de referencia para construir salud. Y tiene que ser una persona identificada y que identifique. De esos que a veces ocurre que cuando sale del consultorio, de la consulta especializada, rápida, súper veloz, y uno le pregunta al médico, ¿cómo estaba vestido tu paciente? Y no lo recuerda. En cambio, este médico que nosotros estamos tratando de promover para construir más, siempre va a saber quién sos. Y es fundamental, es lo que a uno lo hace sentir bien contenido. Exacto. A veces es eso, ¿no? Obviamente sí los resultados,
pero la contención calma, ayuda, acompaña, genera Absolutamente, confianza. porque aparte de la atención primaria, este interlocutor entiende la diferencia entre enfermedad y padecimiento. La enfermedad es un proceso fisiopatológico, el padecimiento es todo lo que sufre la persona y eso es otra calidad de vida diferente. Entonces, quien entiende mi padecimiento va a conducir mejor la cura de mi enfermedad. Dígame para despedirnos, doctor, la idea de atendemos síntomas, ¿cómo era? Me lo dijo hace un ratito mientras empezábamos. Sí, el problema del sistema sin atención primaria y sin conducción es que es desestructurado y el sistema de salud atiende episodios. Entonces voy a una guardia, me duele el pecho y me atienden y ven el episodio. Después, hasta la próxima vez que me duele el pecho, nadie hizo absolutamente nada. Y entonces quedamos perdidos entre fotos sin película. Siempre es un placer reflexionar con usted, conversar con usted y escucharlo, doctor, porque realmente nos ayuda mucho a pensar y aprender. Gracias, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Les propongo escuchar más testimonios acerca de la importancia de la atención primaria de la salud. Josep María Argimon es de Cataluña, es el director del Centro de Salud en Cataluña. Y también se refiere a esta cuestión que no solamente, como decíamos, sucede en nuestro país, sino que es propio del sistema sanitario en el mundo y es fundamental, es pilar para que funcione. Los desafíos más urgentes de todos los sistemas sanitarios hoy en día son básicamente la cronicidad. Cada vez más nos enfrentamos a enfermedades crónicas, al propio envejecimiento de la ciudadanía. Este es uno de los retos más importantes. Otro que además presiona mucho a los sistemas sanitarios y los hacen difícilmente sostenibles. La otra es todo lo que es la revolución tecnológica. Están entrando cada vez más tratamientos disruptivos, ¿no?, que mejoran realmente la calidad de vida, algunos no tanto, ¿no? Y por tanto es importante este papel de las agencias de evaluación que nos sepan diferenciar aquellos tratamientos y aquellas tecnologías que nos van a aportar mucho valor de aquellas que realmente aportan poco, que también impactan sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Por tanto, yo diría que son estos dos los retos principales, el envejecimiento y la revolución tecnológica que se nos viene encima. La longevidad de las personas, la revolución tecnológica, la evolución de las tecnologías, todo eso es un tema que la cronicidad, que paradójicamente se enfrenta con la atención primaria de la salud, digo, ¿no? Es como no tener resuelto el comienzo de la cadena, ¿no? Seguimos conversando sobre esto, los saludamos al licenciado Luis Magonza. Luis, gracias por venir. Muchas gracias. Director de CEMIC y presidente de ACAMI, también amigo de la casa. Hugo, ¿por qué es importante empezar por ahí, digo? ¿Por qué estamos hablando en tiempos donde tenemos otros desafíos tan importantes como cronicidad, etcétera, etcétera, que mencionaba bien recién el doctor? Resulta que todavía necesitamos hablar de esto, de la primera parte, de la atención primaria. La atención primaria es una herramienta de un sistema sanitario. Como tal, forma parte de la política sanitaria que tiene que definir un país. Y es la puerta de entrada al sistema. Claro. Si uno no entra bien al sistema, es muy difícil que lo pueda o lo quiera resolver desde el final. Hay que entrar, como decían hace un rato el doctor, desde la mano al sistema de salud. El médico de atención primaria es un especialista, pero es un especialista en enfermedades prevalentes. Son las que son más frecuentes que le pasan a la persona. Y lo analiza al paciente desde un punto de vista sociosanitario. No es una enfermedad que es tratada por el sistema. Es un paciente en su mirada integradora que tiene un problema y que tiene un efecto que da síntomas. Entonces lo analiza desde la mirada de integradora por un lado, pero por otro lado por una mirada que le agrega la medicina como una herramienta más. Claro. Y entonces va viendo cuáles son las herramientas más complejas que tiene que llegar a usar y las va decidiendo sobre la marcha, a medida que va descartando a través de un análisis que es la clínica, ¿no?, que la clínica manda de alguna manera en este momento, lo va llevando de la mano a través del sistema sanitario. Esta es la manera más eficiente de entrar a un sistema de salud, en la medida en que no hay nadie que entienda mejor al paciente que su médico de cabecera y que tenga también el conocimiento suficiente para decir hasta acá llegó mi umbral de expertise y lo paso a un nivel mayor de complejidad. Además, en los sistemas donde hay dificultad con los recursos, esto es un modelo eficiente y equitativo, porque le da a las personas lo que realmente no
a todos igual, sino a cada uno lo que necesita. Claro. Ahí es equitativo entonces. Ahí es equitativo. Claro, porque no se trata de igualdad, sino de ser equitativo. Doctor, pensaba, el médico entonces de cabecera o el médico clínico es quien tiene tiempo de escucharnos, de estudiarnos, de evaluarnos. Posiblemente no tenga una emergencia, pero además estudia para eso, se capacita, es una especialidad dentro de la medicina. ¿Faltan médicos clínicos actualmente en nuestro país o nosotros como pacientes no estamos guiados correctamente para poder conectarnos con ellos? La realidad es que durante muchos años la relación médico de atención primaria, porque el médico de atención primaria puede ser el médico clínico, el médico de familia, el ginecólogo también funciona como médico de atención primaria, el pediatra, que era un ejemplo casi el paradojal, digamos, el primero que aborda al paciente desde niño. Este modelo se fue perdiendo con el tiempo y hoy tenemos una relación que puede ser 80% de especialistas y 20% de médicos de atención primaria en su conjunto. El sistema para funcionar necesita 50 y 50, o sea, tendríamos que o ganar en la formación de médicos de atención primaria o reconvertir especialistas en médicos de atención primaria. Y ahí tenemos el primero de los inconvenientes y que es muy interesante a raíz de lo que es el título de este programa, que es salud en todas las políticas. Sí, por eso nos interesa hablar porque especialmente. No es un problema solamente del sistema de salud. El sistema de salud resuelve una parte de los problemas sanitarios del individuo, pero la mayoría de los problemas sanitarios están abordados por otros ministerios o por otras áreas del Estado que tienen que ser tenidas en cuenta, desde desarrollo social, desde transporte, vivienda, educación. Todo está relacionado con la calidad de vida del individuo. Y la formación de la persona como paciente, o sea, el primer cuidador de su salud tiene que ser el paciente, porque él es el primero que sabe qué es lo que le duele, sabe cuándo tendría que ir al médico, o debería saberlo. Y después de eso, la formación del recurso humano adecuado para esa demanda. Claro. Ahí tenemos un inconveniente, que en general la atención primaria ha perdido, en términos de remuneración, terreno respecto de otras especialidades. O sea, ganan menos. Ganan menos. Para decirlo simplemente. Simplemente. Hay que reconvertir el modelo remunerativo para hacerlo más atractivo, en virtud de que nosotros estamos poniendo casi la base del sistema montado en la atención primaria de la salud. El licenciado Magonza tiene una visión muy amplia de todo esto, por eso es interesante evaluar, por ejemplo, esto que nos está diciendo, ¿no? Los recursos humanos, la formación, la remuneración, porque no es un dato menor. Digo, evidentemente se dan varios factores para que nuestro sistema de salud y de atención primaria no tenga esto que debería garantizarse, que estemos en un porcentaje bastante dispar todavía, ¿no? Decía 50 y 50 y estamos todavía lejos. Estamos lejos. Sí. Hay países, Hugo, donde sí funciona bien este sistema de atención primaria y los resultados son realmente alentadores, que podamos tomar como modelo, por ejemplo. Sí, los modelos europeos como el modelo inglés, el alemán, el español, el italiano, con sus diferencias que son las propias de cada país, ¿no? Que son las adaptaciones a la realidad de cada sociedad, funcionan razonablemente bien. Y empiezan por un médico de atención primaria. Los sistemas públicos. Claro, bueno, y además el sistema público, digamos que es el gran sistema, ¿no? Es un gran proveedor de salud para toda la población. Por eso no se entiende a la atención primaria como una herramienta sola y de por sí exitosa, si no se la tiene en cuenta con otras características de un sistema sanitario, como por ejemplo la cobertura universal de salud, la evaluación de las tecnologías. Recién lo escuchábamos al doctor Gimón que decía, bueno, la tecnología que hace falta y para aquel que le va a dar el mejor resultado, el mejor beneficio. Eso, en principio, son herramientas que se acompañan a la atención primaria de la salud, como también lo es la agencia, obviamente la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como es la formación de recursos humanos en salud. Son todas herramientas de un sistema sanitario, donde la atención primaria es imprescindible, pero sola no va a poder resolver el problema de salud del sistema. Pensaba, licenciado, si hay alguna manera de establecer estructuralmente la cercanía del médico clínico, ¿no? Pensaba que de pronto
Los pacientes del sistema público de pronto tienen en los barrios, ¿no? Lo decíamos hace un ratito con el doctor Castiglione, el centro de salud, o sea, lugares donde poder concurrir. Quienes están a lo mejor dentro del sistema de prepagas obras sociales, porque hay que tener en cuenta esta subdivisión en Argentina, tienen que recurrir a una cartilla, ¿no? Pensaba si los centros de salud tuviesen, además de guardias e internaciones, consultorios para que uno pueda acercarse a hacer una consulta de esta naturaleza. ¿Por ahí habría una manera de ser no más cercano a esta posibilidad? Sí, hay que primero ofrecer el servicio y tenerlo a disposición. La atención primaria tiene que estar cerca de la familia y de la persona. O sea, tiene que estar no muy lejos del barrio, la atención primaria, para que uno lo tenga cerca. Es más, cuando decían, el médico va a domicilio, no estamos hablando del médico en una ambulancia que va a domicilio, ese resuelve un problema de una emergencia. Absolutamente, y es más pasajero todavía que... Y en general no siempre con los mejores resultados. Claro. Es una solución adecuada para ese momento, pero no tal vez la mejor. El que iba era el médico de cabecera a la casa del paciente. Sí. Eso le agrega un valor extraordinario porque analiza la situación en el contexto familiar. Entonces, a lo mejor alguien que está muy preocupado por una dolencia, esta dolencia puede ser por motivos que tienen que ver no necesariamente con algo que tiene que ver con su salud específicamente, sino con la relación con su entorno familiar. Sí, una discusión, un tema que lo preocupe. Entonces, a lo mejor una cefalea, en lugar de ser un tumor de cerebro y a tener que mandarlo a hacer una tomografía computada, es una cefalea tensional, y eso lo puede evaluar alguien que conoce al paciente y que tiene todas estas herramientas muy bien formadas y capacitadas. El próximo paso después de esto es pasar a modelos de escala. Por eso se llama que el sistema tiene que ser un modelo de complejidad progresiva. Bien. En donde está el médico de atención primaria, y el médico de atención primaria, si tiene una duda, puede consultar a un especialista o mandar a un centro de atención primaria de diagnóstico y tratamiento de alta resolución. Claro. Si la situación es muy compleja, salta esos dos niveles, que son el del especialista y el centro de diagnóstico, y va al hospital, que es el lugar de mayor complejidad. Pero nunca es bueno que un paciente entre solo al hospital. Primero porque los hospitales en general no son buenos para los pacientes que no tienen nada. En general, cuando uno llega a un hospital, normalmente lo estudian, y si no es necesario, a lo mejor lo estudian innecesariamente y le pueden traer alguna dolencia. Cuando uno se hace una placa, recibe radiación. Sí, por supuesto. Cada estudio tiene algún tipo de grado de complejidad secuela. y secuela. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que la persona llegue al nivel máximo de la complejidad cuando ha agotado todos los pasos de una manera ordenada y progresiva. De esa manera es como se ahorran la mayor cantidad de recursos. Entonces, cuando estaba viendo al comienzo una placa que decía que hay entre un 20 y un 40% de malgasto en el sistema sanitario, y es correcta. Hay aproximadamente un 25% de ese gasto que es lo que se llama medicina defensiva, que es la que hace el profesional cuando tiene la incertidumbre con el paciente delante. La incertidumbre se reduce si yo conozco al paciente. Claro. Entonces, y la incertidumbre es motivadora de toma de decisiones que están relacionadas fuertemente con la posibilidad de una demanda de mala praxis, que es una cosa que preocupa mucho a los médicos. Claro. Entonces, poder reducir la incertidumbre, que es otra de las tareas fenomenales que tiene el médico de atención primaria, hace que se tomen las herramientas que son más necesarias en cada momento y que solamente escale la complejidad cuando es absolutamente necesario y cuando él ya no puede manejarla. Y eventualmente cuando el paciente, hoy se hablaba de la cronicidad, cuando el paciente está diagnosticado, está tratado y está en un tratamiento crónico, es muy razonable que vuelva a su médico de atención primaria para tener ese seguimiento integral. Claro. Que de otra manera no se logra, porque si no es visto de una manera fragmentaria. Y posiblemente si hubiese concurrido desde el comienzo un médico de cabecera, no digo que no hubiese tenido la enfermedad crónica, pero posiblemente les hubiese podido llevar de otra manera tal vez también. Bueno, sobre todo las que tienen que ver con conductas, ¿no? Y acciones propias. En el estado de salud de una persona, el 45% aproximadamente tiene que ver con sus hábitos de vida. Claro. Si va al médico de cabecera y le hace caso, claro. El problema es que le haga caso, ¿no? Pero si le hace caso, lo más probable es que alguno de esos hábitos los corrija. A eso Entonces, me refería. El médico de cabecera, ¿qué hace?
toma un montón de herramientas del conocimiento médico, pero particularmente trabaja sobre la prevención de la enfermedad. Trata de que el paciente no llegue a estar enfermo. Y si, lamentablemente, aún con los cuidados, desarrolla una enfermedad, que el diagnóstico sea temprano, porque todos estos tratamientos que son realmente maravillosos, en muchos casos son hasta increíbles en el último tiempo lo que han avanzado, solo son buenos o son mucho mejores si se logra de una manera precoz el diagnóstico y el tratamiento entre en procedimiento mucho antes de que la enfermedad haya avanzado. Y los costos son notablemente menores en todos los aspectos, para el sistema, en cuanto al impacto económico, para el propio paciente, para el propio médico, digo, o sea, el impacto es tan positivo, ¿no?, que cuesta entender que realmente no hagamos un hincapié en esto, en empezar por ahí, ¿no? Como decía el doctor hace un rato, este es un problema de puja de intereses, donde el modelo, no hay mucha discusión, porque este es un modelo que está de alguna manera avalado y apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Hay evidencia de que funciona adecuadamente bien. Pero también está el mercado, y el mercado puja para ofrecer más servicios, culpa de las empresas también, ¿no? Para ofrecer mucha tecnología, cada día mejor y más moderna, y necesitan venderla, porque para eso la desarrollaron. Claro. Entonces, está la puja del mercado por tratar de vender y la puja del sistema, que en realidad el sistema somos nosotros, principalmente, y la ejecución del sistema es a través del Estado, sus políticas públicas, que tiene que mediar entre utilizar de los recursos aquello que realmente es necesario, pero además de eso, aún necesario, lo que verdaderamente tiene un efecto positivo, muy positivo, sobre la salud del paciente. Lo seguiremos convocando en otra oportunidad. Siempre es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos reflexionando acerca de esta importancia de la atención primaria de la salud, que es la intención que tenemos en cada programa, ¿no? Poder reflexionar juntos y avanzar en esto, para que realmente sea salud en todas las políticas. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.